Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos vean. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones, soy mexicana, residente en Estados Unidos, vivo en Alaska. Soy profesora universitaria a nivel maestría, candidata al doctorado en educación. Soy empresaria, yogi, madre, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York. Soy la fundadora de More y en esta ocasión voy a ser su moderadora. El día de hoy en la masterclass vamos a ver el tema de cómo ser arquitecto de tus propios espacios con la arquitecta Jessica Gómez. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? La importancia y la psicología del espacio, cómo integrar la naturaleza en tu espacio y consejos para hacer tus espacios inteligentes. Les voy a platicar un poquito de lo que es More Latinoamérica. Es una ONG educativa registrada en Estados Unidos. Y las siglas de MORE es M de Mindfulness, que significa atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo y salir fortalecido, y la E de equidad, que significa igualdad, justicia o equilibrio. El objetivo de este masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas como si fuera un efecto dominó. El objetivo de MORE es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Hay latinos alrededor del mundo. Y nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Nos puedes encontrar en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales, que es Facebook, YouTube e Instagram. Nuestros socios estratégicos son Adopen, Jup, Innova, GSL Network y Aniel. Tenemos también un certificado digital de participación. Esta masterclass es completamente gratuita. Sin embargo, si deseas este certificado, por esta ocasión tenemos un 80% de descuento en el mismo. Normalmente cuesta $75 y el día de hoy costará $5.99. Al final de la masterclass te pasaré ese link por si estás interesado en adquirirlo y lo puedas poner en tu currículum. Ahora sí vamos a presentar a la arquitecta. Voy a poner las diapositivas. Muy bien. Jessica Gómez Díaz. Ella es mexicana, residente en España. Tiene un máster en gestión de energías renovables e internacionalización de proyectos. Es CEO fundador de Espacios Arquitectura e Interiores, Dirección de Proyectos, CEO fundador de NA, coordinadora de proyectos y reformas en Leroy y Merlin Marbella, miembro de MORE. Y bueno, Jessica, la plataforma es toda tuya. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en España a todos. Y bueno, para mí, como siempre, es un placer colaborar con MORE y en esta ocasión poder compartir la importancia de la arquitectura en nuestras vidas y ver la influencia que tiene en cómo nos desarrollamos y cómo nos desenvolvemos. Entonces, voy a comenzar por decirles que la arquitectura, como muchos saben, es una de las bellas artes, pero no solamente eso. Más allá del aspecto estético y de belleza que nos puede proporcionar la arquitectura, el fin último que tiene es ofrecernos una calidad de vida al usuario, tanto en espacios abiertos o en espacios cerrados, y esto nos aporta el bienestar físico y emocional que necesitamos, y más en estos días que con todos los cambios que estamos viviendo, pues es muy importante estar en equilibrio y en armonía. Evidentemente, cuando nosotros estamos en un espacio abierto, en una playa, en un bosque, en un parque, pues nos sentimos bien, nos sentimos emocionalmente equilibrados, pero ¿qué pasa en los espacios interiores? ¿Cómo hacemos para que todo ese bienestar que obtenemos del exterior lo podamos integrar en los espacios que utilizamos día con día, ya sea en nuestras casas, oficinas? Es muy importante
que comprendamos los conceptos para poder hacer uso de ellos como una herramienta. Incluso estamos hablando siempre de que cuando vamos a diseñar un espacio, bueno, muchas veces se reduce a cuántos metros cuadrados tiene, ¿no? Y en este caso, también el conocer que incluso con nuestros propios movimientos y con la ergonomía y con cómo nos manejamos día a día, también esa es una forma de diseñar. Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí esta frase la he compartido porque, claro, los estímulos arquitectónicos pueden presentarse como un apoyo para lograr ciertos comportamientos del individuo en lugares específicos. Y eso hace que nos cambie completamente el día y la percepción que tenemos de la vida. Vamos a comenzar también con el tema de la psicología del espacio y la importancia del orden. Esto tiene que ver con que la interacción que tiene el ser humano con los espacios hace que se sienta triste, que se sienta feliz si estás en un espacio pequeño y oscuro, o si estás en un espacio amplio pero ventilado y iluminado. Es evidente que la experiencia que estás viviendo y los sentimientos que te generan no son los mismos. Te puedes poner de buen humor o de mal humor, y de eso se trata de entender que el ser humano se convierte en un gran sensor en continuo movimiento y que va captando de todos los sitios por donde circula, va captando tanto los materiales visualmente, pero también los toca. Por eso es tan importante que sepamos la importancia de los sentidos y de las emociones que nos genera todo lo que nos rodea. Por eso, saber, por ejemplo, que una brisa en una habitación ventilada, pues es muy importante, tanto a nivel emocional, mental, y que nos permite justamente desenvolvernos de otra manera en nuestra interacción, incluso con las personas con las que compartimos ese espacio, ¿ok? Y por supuesto, bueno, como lo pongo por aquí, los sentimientos de calidez, de seguridad y de bienestar que nos provoca, pues hacen que se determine la forma en la que nosotros actuamos. Y si somos también, en ese sentido, mejores personas, pues imagínense la importancia que tiene. Para ello, si nosotros comprendemos que el espacio influye en nuestra forma de ser, pues vamos a darnos cuenta de que ese aspecto psicológico es determinante, y vamos a valorar de otra manera lo que nos ofrece una comodidad, un sentimiento de seguridad, de tranquilidad, de libertad, y como decía, la interacción social que podemos hacer en ese lugar. Por eso muchas veces cuando alguien quiere reformar su sala, su salón, pues muchas veces lo hace pensando en la cantidad de gente que puede recibir, si puede venir a cenar su familia, si pueden venir sus amigos a pasar un buen rato. Cuando tú reformas tu habitación es porque sabes que quieres descansar mejor, que te quieres sentir más acogido. Entonces, esa parte de saber cómo nos influye es súper importante que seamos conscientes de ello, para poder no solamente decir, venga, voy a comprarme un cuadro y lo voy a poner por aquí, o voy a comprarme esta lámpara y la voy a poner por allá, no, sino saber que todo eso va a influir en nuestro día a día. Y aquí he puesto una nota importante para compartir, que son dentro del diseño de los espacios. Cuando uno está planificando hacer lo que sea un proyecto, tenemos que considerar que hay principios elementales y básicos, como el balance, el vacío, que eso puede ser que dentro de un mismo espacio, ¿por qué quedan áreas de circulación? Pues justamente por eso, porque las necesitamos para sentirnos en movimiento, para sentirnos libres. La alineación, que a mí me encanta este ejemplo porque si nosotros colgamos un cuadro en una pared,
no es lo mismo que lo pongamos alineado con, a lo mejor, con el azulejo que tenemos o con los demás muebles que hay en la casa, a que si lo ponemos solamente por ponerlo. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Lo mismo que si ponemos un solo cuadro o ponemos dos, el elemento básico de repetición también ayuda a que visualmente tenga un atractivo y qué tan lejos o qué tan cerca podemos colocar esos cuadros. Estamos hablando del concepto de proximidad. Y esto estamos hablando ahora mismo de unos cuadros en una pared, pero es lo mismo para cuando podemos en una plaza grande y queremos poner un monumento o 3 monumentos o en qué posición los ponemos. Estamos hablando de principios básicos y elementales de diseño que son importantes considerar. Y con eso logramos una estimulación distinta de nuestros sentidos. Bueno, algo súper básico para todos que ya muchos lo saben, el tema del color. Al momento de elegir un color para lo que sea, ya sea para la vajilla que vamos a comprar para comer, o ya sea para los cojines que vamos a poner en el salón, o las paredes. Todo el tema del color es muy básico, pero influye completamente en cómo nos sentimos. Si un lugar es muy pequeño y ponemos un color oscuro, pues se hace más pequeño, y si un lugar es muy grande, pues y ponemos todo blanco, pues evidentemente se va a volver todavía más grande. Entonces, hay que buscar tener ese equilibrio también al contrastar y al utilizar los colores y esa psicología que nos genera. Entonces, en este caso, he querido compartir esta frase porque para mí el tema de ir transitando por el día a día, por la vida, y cuando salimos y caminamos a lo mejor de nuestro auto al trabajo y no nos damos cuenta de todo lo que estamos percibiendo alrededor, eso quiere decir que está bien hecho, que está equilibrado. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando del paisaje, pero no estamos fatigando la mente pensando esto está aquí, esto está allá, sino que cuando todo está donde tiene que estar, recibimos esa tranquilidad. Y entonces, como pone aquí, por la influencia de la mente sobre el cuerpo, se da el efecto de descanso, refrescante, y revitaliza todo el sistema. Entonces, qué bonito es saber que si tú estás dentro de tu hogar o dentro de tu oficina y todo tiene un sitio apropiado, tú te vas a sentir en paz, pero sin saberlo, que eso es lo que está generándolo día con día, ¿no? Vamos a ver, algunos consejos que me gustaría plantear para el tema de cómo puedes empezar con el proceso del proyecto de cambiar tus espacios. Yo creo que siempre los ejemplos fotográficos son de mucha utilidad. Entonces empezamos a buscar en las plataformas, en internet, o justamente de cuando salimos y vemos en algún ejemplo en otra casa. Y esos ejemplos nos sirven para saber qué es lo que nos gustaría tener como un espacio ideal. Fotos de objetos, de colores y de estilos. Después nos ponemos a pensar cuál es el área que queremos reformar. Si tiene que ser solamente el baño porque es como que donde no me siento bien, o tiene que ser en general todo mi espacio. Y después ponerte a valorar justamente, porque pues es muy importante saber qué presupuesto es el que puedes manejar, el que te puedes permitir, para poder saber qué tantos cambios puedes hacer dentro de esa reforma. Y por último, realmente creo que es muy importante en este punto darle prioridad a lo que te hace sentir bien y a esos pequeños detalles que hacen las diferencias, porque muchas veces lo mismo te gusta mucho un objeto y puedes hacer que ese objeto sea el tema o sea el énfasis sobre lo que quieres hacer el resto de las cosas. A lo mejor te gusta una lámpara y sobre de eso comienza a jugar con el resto de la combinación de colores y del estilo,
Eso es muy importante. Yo nunca se me va a olvidar una experiencia que tuve con una amiga, que ella con todo su deseo quería un lavabo y era muy importante para ella que ese fuera el lavabo especial para su baño y no le importaba tanto cuánto le pudiera costar, pero eso le hacía feliz todos los días. Entonces, es un consejo que creo que puede ayudar también para que al momento de comenzar una reforma, pues tomar en cuenta que a veces hay que consentirse un poco en ese sentido, que con cositas que nos hacen sentir bien. Y bueno, eso nos ayuda a definir estilos. Y hablando un poco de los estilos, sabemos que existe el estilo clásico, el contemporáneo, el ecléctico, minimalista. Y hoy he querido presentarles el estilo biofílico, que es una nueva tendencia que está poniéndose de moda, porque justamente al conocer la importancia que tiene, nos hemos dado cuenta en todo el mundo, la importancia que tiene la naturaleza dentro de nuestras vidas y lo bien que nos hace, pues es muy importante poderla integrar dentro de nuestros espacios, no nada más tenerla fuera, justamente por todo el beneficio que recibimos de ella. Entonces, dentro del diseño biofílico, que aquí hay una imagen que representa como una especie de árboles y que cuando vemos este tipo de diseños, a la vista es agradable y a la emoción también y nos hace sentir como algo atractivo, algo que nos genera esa inquietud mental y en el sentido positivo. Y aquí es donde quiero entrar un poco para compartirles que para poder diseñar con la naturaleza debemos considerar tres cosas importantes. La primera es que la naturaleza la tenemos que integrar al espacio. Y eso quiere decir que, como hemos dicho, que todo va por medio de nuestros sentidos, pues al tener una conexión visual con la naturaleza, pues vamos a tener ese efecto positivo. ¿Y eso cómo? Bueno, pues poniendo plantas, poniendo muro verde, algo que nos llegue a la vista, ¿no? Pero también es importante tener conexión no visual con la naturaleza y eso lo conseguimos con el resto de los sentidos, que en este caso estamos hablando de tener a lo mejor una mesa de madera y un muro de piedra y entonces cuando tocamos estos objetos sentimos esa conexión. Y por otro lado, los estímulos sensoriales o lo efímero que tiene que ver, por ejemplo, con olores, ¿no? Justamente todo esto de la aromaterapia y poner esencias que nos evoquen sensaciones agradables y que tengan que ver con la naturaleza, cosas que no vemos y que no percibimos, en los olores, los sonidos. Por otro lado, también lo que es la sensación térmica y el flujo del aire. Bueno, sabemos lo que estábamos comentando, que tener una temperatura agradable, sentirnos confortados, todo esto a través de ventilación, de a lo mejor de un sistema de suelo radiante, pues eso nos ayuda a sentirnos, pues digamos que en contacto, ¿no? con la naturaleza también. La presencia del agua, que es muy importante porque el agua nos hace bien tanto escucharla como tocarla y dependiendo del clima, pues también nos ayuda para generar esa humedad que a veces hace falta en climas muy cálidos. Entonces, siempre recurrir a lo mejor a una fuente, a tener espejos de agua dentro del jardín o ese tipo de cosas son muy positivas. La luz, que es muy importante conseguir, primero que nada, la luz natural, pero en los casos donde no podemos a lo mejor tenerla, pues tener una iluminación adecuada que nos haga sentir relajados, que nos haga sentir que no nos sintamos cansados al estar haciendo nuestras actividades. Y por otro lado, bueno, conocer la importancia de las estaciones del año, eso también, porque claro, no es lo mismo tener nuestra casa ambientada para una estación del año que para otra. Entonces, todo
todo eso lo tenemos que considerar al momento de ir jugando con nuestros espacios. Y luego, en segundo lugar, tenemos lo que es la naturaleza análoga, que estamos hablando de utilizar patrones y formas que nos hagan semejar con la naturaleza. Como en el caso de la imagen que tienen aquí, que es una especie como de malla, una doble fachada que nos permite sentir como que estamos en contacto con algo, siempre tiene que ver con algo orgánico, con alguna forma de células, de tejidos, de ramas de un árbol. Eso nos hace justamente como que valorar o apreciar este tipo de formas, y lo podemos hacer también dentro de nuestra vivienda, a lo mejor en un mueble o en un muro, y tener, por otro lado, la conexión material con la naturaleza, como decía, tener presente que si compramos para nuestros objetos algo que justamente tenga esa materialidad y esa textura que nos mantenga en contacto con esa sensación de naturaleza. Y lógicamente, bueno, no es nada más venir y poner las cosas y ya está, sino tener en cuenta que tenemos que tener un orden al poner y ubicar, ¿no?, estos elementos. Y por último, dentro del diseño de la naturaleza, una cosa es la naturaleza en el espacio, que es lo que habíamos dicho de incorporar plantas y toda esta historia. Y por otro lado está la naturaleza del espacio, que es las características que tiene en sí mismo su naturaleza. Y estamos hablando de conceptos como perspectiva, que es tener un espacio que sea amplio, abierto, a lo mejor desde una ventana donde vemos algo muy amplio, o el salón cuando es muy abierto, o la cocina. Entonces, esa es una naturaleza del espacio que nos ayuda dentro del diseño. Por otro lado, también tiene la característica de que tiene que ser un refugio, ¿no? De sentirnos protegidos, de sentirnos abrigados. Y por otro lado, el misterio, esta característica me llama mucho la atención, porque estamos hablando de generar espacios que te provoquen esa interrogante, ¿no? De qué sigue, de a dónde vamos, ¿no? Entonces, a lo mejor jugando un poco con los biombos, con cosas que nos permitan hacer una transición de un espacio a otro. Y por último, un concepto que creo que es algo que no percibimos día a día, pero que nos genera unas emociones que no estamos acostumbrados a registrar, y es el riesgo y el peligro. El riesgo y el peligro, cuando nosotros vemos algo así como algo muy alto, ¿no?, que nos provoca así como esa sensación de vértigo, o los puentes voladizos, o una piscina infinita y cosas de estas, o un muro que a lo mejor lo diseñamos y lo ponemos un poco más inclinado. Ese tipo de cosas hacen que la mente trabaje y se sienta estimulada, se sienta, agilice también el tema de la memoria. Entonces, es algo, la adrenalina, ¿no?, de vivir en el espacio y de sentirnos vivos. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante también. Y bueno, los estudios dicen que al tener estos elementos, ¿no?, la naturaleza, y tomar en cuenta todo esto, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, porque no solamente se trata de pintar el muro de verde, sino realmente trabajar en poder integrar todo esto dentro de nuestros espacios, y vamos a conseguir con ello, además, la reducción de estrés, mejorar la concentración y la percepción de seguridad, la curación acelerada incluso en los hospitales cuando generan espacios bien diseñados, bonitos, agradables. La gente se cura más rápido, según los estudios, porque no es lo mismo estar en un espacio triste, deprimente, sucio, encerrado, a estar en un espacio adecuado. También nos baja la presión sanguínea y el ritmo cardíaco,
mejora el comportamiento de las personas, el confort, evidentemente, nos genera esa sensación de placer visual y de tranquilidad, nos reduce la fatiga y el aburrimiento, porque yo creo que es lo que decían, es muy importante tener una buena iluminación, una buena ventilación, y entonces nos vamos a sentir como más estimulados y con más energía. Y bueno, efectivamente impacta positivamente en la productividad y en el bienestar del individuo. Eso dicho por los estudios. Así que esto, por ejemplo, son justamente imágenes que nos evocan. Esta, donde vemos el acuario, es en un hospital, ¿no? El otro, que es un espacio donde es como un coworking. Tenemos también el techo con plantas. Lo que decíamos de poner a lo mejor elementos, en este caso claramente es madera, está inclinado, entonces hace que juegue mucho con la imaginación y con la creatividad. Entonces es muy, muy atractivo y muy benéfico para nuestra calidad de vida. Y bueno, otro punto importante, hablando de diseño, de orden y de ahorro, es importante considerar que para vivir en nuestro espacio ideal, ya que tenemos claro nuestra imagen mental, pues es importante contemplar el tema de que si tenemos un desorden, se va a crear en general un desperdicio. ¿En desperdicio de qué? Bueno, pues desperdicio de tiempo. Al momento de que si tenemos un desorden en nuestros armarios o un desorden en la cocina, pues nos tardamos más tiempo en encontrar las cosas y muchas veces no sabemos que tenemos a lo mejor cierta ropa porque está desordenado, y entonces eso nos obliga a gastar, ¿no? En algo que no necesitábamos, o a comprar algo que no necesitábamos. Por otro lado, y el tema de la comida, lo mismo. Muchas veces tenemos toda la nevera desordenada, y entonces no nos damos cuenta de que tenemos cierta comida, se echa a perder y la tenemos que tirar. Entonces, todo eso es para que entendamos que vamos de la gran escala a la pequeña escala. Tiene tanta importancia la mesita de noche, el buró que tenemos al lado de la cama, que esté ordenado, y la nevera y los gabinetes de la cocina, como nuestra casa en general, y nuestra oficina, y bueno, ya iremos a las ciudades y al resto, ¿no?, de los espacios donde tenemos que interactuar. El otro tema es el almacenaje. Algo muy importante es, independientemente de que lo tengamos ordenado, es tener en cuenta qué cantidad de espacio destinamos al almacenaje, porque entre mayor cantidad de espacio destinemos, más vamos a almacenar. Y ya hemos visto que tampoco necesitamos tanto para vivir en este último año que pasamos encerrados. Entonces, contemplar ese tema, el desperdicio del tiempo, lo que decía, que muchas veces pierdes tiempo en buscar cosas, o si no está bien organizado el espacio, pues incluso tus recorridos a lo mejor de la habitación al baño y para salir y irte a trabajar, pues pierdes tiempo porque tienes que estar buscando, haciendo cosas de una manera desordenada, ¿no? También otro desperdicio, pues es el que hacemos, el desperdicio energético, ¿no? La falta de eficiencia de los aparatos, pues crea más consumo. Entonces también hay que echar ojo en esa parte. Y por otro lado, aprovechar lo que es la tecnología justamente para poder ahorrar. Y eso cómo, ¿no? Porque pues muchas veces se trata de comprar electrodomésticos más eficientes, de programar las cosas para que funcionen solamente el tiempo que tiene que ser. Entonces, eso nos hace que podamos ahorrar y que aprovechemos justamente las ventajas que tenemos ahora de la tecnología, ¿no? Entonces, en ese punto vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología y el aprovechamiento de la misma.
Y como muchos saben, pues bueno, ahora está de moda la domótica y los edificios inteligentes. Y yo solamente quiero entrar un poco en esto, que es muy amplio, pero justamente se trata de compartirles un poco como consejos, ideas que pueden ir retomando, en el sentido del bienestar que nos provoca tener un buen sistema de calefacción en casa o, como decía, un suelo radiante que nos permita tener un confort, ¿no? Y mejorar nuestra calidad de vida. Todo esto puede ser dirigido, ¿no? Con nuestras aplicaciones. Luego el tema de la ventilación igualmente. Si hablamos tanto de lo que es un equipo eficiente, ¿no? De aire acondicionado con las nuevas tecnologías, la biotermia y todo lo que tenemos ahora, la aerotermia, perdón, todo lo que tenemos ahora a mano, pues considerarlo al momento de hacer cambios y mejorar nuestros espacios, de hacer nuestras reformas. Muy importante, y de las cosas más importantes es contemplar unas buenas ventanas, porque eso nos hace que tengamos un buen aislamiento, que tengamos más eficiencia energética. Y otra cosa muy importante es, evidentemente, la instalación eléctrica. También que sea pensada con mucha dedicación y con mucha inteligencia, porque más allá de que el enchufe sea inteligente en sí mismo, es dónde lo vamos a poner y para qué lo necesitamos, y antes de terminar la reforma, que esté donde queremos que esté, ¿no? Por otro lado, bueno, el sistema de calefacción de agua también es algo que nos cambia completamente la calidad de vida. Y los paneles solares, bueno, ya si podemos aplicar en este punto las energías renovables, pues qué mejor, ¿no? Es una inversión, pero que posiblemente nos retribuya en unos años, y que vamos a ver la reducción considerable de gastos. Y bueno, como he dicho, bueno, el tema del aislamiento térmico, pero también del acústico, ¿no? Que hay que considerarlo justamente pues para tener, no tiene precio, ¿no? Entrar en tu espacio y cerrar la puerta y que no escuches, ¿no? Los ruidos del transporte. Si son los ruidos de la naturaleza, muy bien, ¿no? Pero si es el ruido del vecino, entonces como que no es muy agradable. Así que bueno, hay que tomar en cuenta eso cuando vayamos a hacer cambios y una reforma importante. Y bueno, además de los edificios inteligentes, digo yo que tenemos que ser usuarios inteligentes, porque muchas veces, comenzando por lo más básico, que es un colchón adecuado para poder descansar bien. Ya no vamos muy lejos, no vamos a cambiar toda la habitación, pero por lo menos la parte de donde dormimos y descansamos, pues podemos comenzar por ahí, y unas buenas almohadas. Un armario bien organizado, como lo he dicho, a lo mejor no tienes que cambiar el armario si no puedes hacerlo, pero por lo menos organízalo. Quita todo lo que no utilices y recicla. La iluminación adecuada, súper importante, porque de verdad eso hace un mundo de diferencia para nuestras actividades diarias. Incluso tener una iluminación indirecta, otra iluminación para poder tener una lectura adecuada, y otra para trabajar en la cocina, ¿no? Bueno, nada más importante que los grifos o las llaves y las regaderas y las duchas. Lo digo en sinónimos porque como aquí nos entendemos entre varios países, pero es muy importante porque te das cuenta de la diferencia del comienzo de tu día cuando estás bajo una caída de agua deliciosa, caliente, que no se te apaga con el calentador, no sé, todo esto es como, wow, o sea, esto yo no sabía que existía, casi, cuando no percibes en dónde está el fallo dentro de
de tu equilibrio, ¿no? De que te funcionen bien tus espacios. Eso es, yo creo que es algo que conviene invertir en algo de calidad, ¿no? Y que te genere y te proporcione ese bienestar para tomar un baño, en este caso, ¿no? El sonido ambiental, súper importante, porque la música nos puede cambiar el estado de ánimo en un minuto. Entonces, si contemplamos tener por lo menos un sistema de sonido conectado a internet y que nos ponga la estación de nuestra música favorita o un buen podcast, pues vamos, nos ayuda a cambiar nuestro día a día, ¿no? Y lo mismo, ya por concluir, el tema de la separación de residuos, porque no nada más tenemos que pensar en nosotros, sino en la naturaleza, porque pues de esto estamos hablando, de que de ella recibimos muchísimas cosas y que nosotros también tenemos que hacer por cuidarla y por preservarla, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de un espacio completamente vacío, en Reforma, y con unas posibilidades infinitas, porque ya lo hemos visto, o sea, tanto colores de muros, imágenes, materiales, y ahí es donde empieza la aventura, y yo lo que les invito es a que justamente se animen a ir interviniendo poco a poco, pues ese espacio que están habitando. Y bueno, como conclusión final es que no hay una solución universal. ¿Y por qué no hay una solución universal? Porque, vamos a ver, lo que me puede parecer bonito a mí puede ser que no sea bonito para alguien más, o que no sea útil, o que no sea funcional. Y yo creo que en mi caso, como arquitecta, yo me pongo en los zapatos del cliente, del usuario final, porque es la persona que lo va a disfrutar. Entonces, tiene que ser, siempre los espacios tienen que ser algo personalizado. Pero además de personalizado, tiene que ser algo adecuado al sitio donde se encuentra ubicado, al clima, a las condiciones que tiene el barrio donde está. No podemos llegar y montar una casa color de rosa mexicano, ¿verdad? Alrededor de una urbanización que es toda mediterránea y blanca. Cosas así, que tenemos que ser también conscientes de que vamos a ir adaptando las soluciones y las propuestas al caso específico, ¿ok? No hay una fórmula que aplique para todos. A mí cuando me preguntan muchas veces, pero es que yo tengo una cocina, ¿qué azulejo le queda mejor, el blanco? O digo, bueno, realmente depende de ti, de la cocina, del espacio tan grande que sea, del presupuesto que tengas, en fin, del tipo, yo qué sé, del estilo que quieras manejar. Entonces, no hay una solución universal, pero siempre mantenernos actualizados y eso nos permite pues tener más alternativas, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Espero que les guste. Jessica, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer un par de anuncios. El primero de ellos es pedirles que contesten el cuestionario de satisfacción. Está en el chat. Y también voy a poner en pantalla el link para adquirir el certificado de participación, el cual, como les había comentado anteriormente, tiene un costo de $5.99. Y bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo integrar la naturaleza low cost en mi habitación? Ahí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Pues mira, esto, como decía, hay un abanico pues muy amplio de posibilidades, y en el caso de la naturaleza low cost podemos hacerlo justamente poniendo plantas, poniendo una imagen que nos evoque a lo mejor el cielo, la playa,
Lo mismo, como decía, con un difusor, con un aceite esencial que nos haga sentir que estamos en un spa y que nos haga sentirnos relajados, con sonidos, ¿no? Del exterior, ese tipo de cosas es low cost, pero que siguen siendo como ese granito de arena que nos ayuda a sentirnos integrados, ¿no? Dentro a lo mejor incluso, si es tu habitación, bueno, la colcha o el edredón que vas a elegir, pues que sea algo que cuando tú lo toques, a lo mejor muchas veces no entendemos, pero esa sensación como de peluche o de pelo, que tiene que ver también con el tema de los animales, de lo bien que nos hace sentir, que es muy suave. Entonces, esa parte podemos hacerla de esa manera, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Aquí la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer mi casa inteligente con una domótica básica? Bueno, esto, gracias digamos, al avance del comercio online y de las ofertas, ¿no?, que tenemos ahora en tecnología cada vez más a mano, de las alternativas que tenemos, podemos elegir, por ejemplo, como ponía en el caso del ejemplo, a lo mejor una domótica manejada con Alexa o con Google, donde inclusive solamente cambiando lo que es el sistema de iluminación, los focos y esto, con eso vamos adaptando a que sea un espacio más interactivo, más funcional y que, por ejemplo, podemos programar que se encienda la cafetera, ¿no? Con un enchufe inteligente que esté conectado a este sistema de domótica. Podemos programar que la cafetera se encienda a las 7 de la mañana y entonces qué bonito es levantarte y que ya tengas el café hecho, ¿no? Lo mismo cuando te metes a tomar un baño y pones Alexa, ponme mi estación favorita, yo qué sé. Entonces, ese tipo de cosas es una domótica básica, más económica, porque evidentemente hay diferentes niveles donde tú puedes hacer que la casa te escuche desde donde sea, porque todo el sistema de sonido está conectado de tal manera, pero si lo quieres hacer para pequeños espacios, lo puedes hacer de esta forma. Perfecto, excelente, muchísimas gracias. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Dice Claudia Parker, muchas gracias, todo muy útil. Y pregunto, cuando dos hermanos comparten habitación, ¿cómo puedo proporcionarles privacidad? Bueno, gracias Claudia, gracias por tu pregunta. Pues mira, depende evidentemente de la cantidad de espacio que tengas, ¿no? Pero inclusive muchas veces haciendo desniveles en la cama, no quiero decir literas porque francamente yo no soy muy amante, como madre que soy, no soy muy amante de las literas porque es muy complicado para atender las camas y todo esto, pero hay forma de poner, a lo mejor, si tienes espacio, poner camas en diferente nivel, que puedas accesar a ellas fácilmente y que tengan cada uno su escritorio. Eso hace que tengan como que cierta independencia, ¿no? Que no tengan que estar los dos siempre a la misma altura. Otra cosa que, insisto, dependiendo del espacio en el que estemos, como un tipo a lo mejor puerta corredera, ¿no? Hay sistemas que se van apilando las puertas una tras otra. Imagínate, voy a decir que tienes, esto lo aplicamos en una reforma que se hizo de un ático y se quería generar una sola habitación más grande, pero tener esa alternativa de dividirla si fuera necesario. Entonces, entre dos armarios se deja un espacio y se dejan, por ejemplo, puertas apiladas, y cuando tienes la necesidad de dividirlo, bueno, pues lo puedes recorrer y cada quien tiene su espacio de estudio y tal.
y cuando no es necesario, pero es que incluso puedes hacerlo hasta con una cortina, ¿no? Vamos, y si no, pues lo corren de regreso. Y bueno, son alternativas, ¿no? Que puedes tener para poder jugar un poco con eso, ¿vale? Espero que te sirva. Excelentes consejos y tips. Y por último, ya esta es la última pregunta, ¿dónde puedo encontrar inspiración para mejorar mis espacios? Bueno, esto vamos, es muy fácil y para cualquiera. Yo creo que tenemos que ir con los sentidos bien alertas, con los ojos bien abiertos y la inspiración la podemos encontrar fuera, la podemos encontrar en todo lo que nos rodea, en lugares abiertos, a lo mejor en la biblioteca, el espacio donde nos gusta ir a tomar un café. Ahí podemos encontrar siempre inspiración, abriendo, como digo, y de hecho, incluso muchas veces mi hija se ríe mucho de mí porque cuando estamos viendo series en Netflix, estamos viendo películas, yo siempre estoy viendo el fondo de la imagen, ¿no? Estoy viendo qué hay detrás, qué papel utilizaron en la pared, qué color utilizaron en la cama. Y me dice, mamá, tú no estás viendo el programa, estás viendo el resto. Sí, pero es que para mí es muy, vaya, me alimenta, ¿no? El estar viendo diferentes alternativas, ¿no? De decoración y de diseño. Y justamente lo encuentras mucho en las películas y lo encuentras mucho en las series. Y también, pues evidentemente en Pinterest y todas estas plataformas, poner decoración y plataformas de arquitectura. Es también otro sitio donde puedes encontrar fotografías y cosas de estas, pero ya les digo que esto es lo del día a día y que echen mucho ojo en toda la escenografía y todo lo que utilizan en las series que ven. Perfecto, pues Jessica, muchísimas gracias por todos los tips y herramientas que nos diste el día de hoy, súper aplicables para aprovechar mejor nuestros espacios. Y bueno, yo ya me voy a ir despidiendo de ustedes, solo agradeciendo el que hayan estado compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Amor, por la labor que sigue haciendo y por permitirnos compartir entre todos estos conocimientos. Perfecto, me voy a quedar 2, 3 minutitos más. Por aquí te voy a ir leyendo. Dice Hugo, muchas gracias por esta maravillosa exposición. María Magdalena, gracias, excelente.